En las tablas geográficas políticas del Reino de Nueva España que en el año de 1793 Alejandro de Humboldt compartió con el virrey Iturrigaray antes de partir de regreso a Europa, anotó los cálculos que hizo de la población de la Nueva España. Afirmó que probablemente había 75,000 europeos, de los cuales calculó que tan solo 700 eran mujeres, 1,000,000 de españoles o blancos americanos, 2,300,000 indios y 2,385,000 de castas. En estas consideró todas las mezclas de indios americanos, africanos, asiáticos y europeos. Llamó su atención el escaso número de esclavos en relación a otros lugares y calculó que había entre 9 y 10,000. La emancipación frente a la monarquía española de una población tan heterogénea fue una iniciativa que surgió entre los calificados por el científico alemán como blancos americanos, es decir, entre las élites intelectuales comunicadas con numerosos pares dispersos en el extenso territorio de la Nueva España y con muchos pobladores y otras gobernaciones y reinos americanos inmersos en el pensamiento moderno, proclive a la libertad e igualdad de los pueblos, así como también a través de entramados sociales transoceánicos con interlocutores allende de los mares. La doctora María Cristina Torales, académica emérita de la Universidad Iberoamericana, presenta su conferencia titulada Las redes transoceánicas, condición sine qua non para la consolidación de la independencia. En ella nos dice que a partir del reconocimiento de los territorios americanos por los europeos en el siglo XVI, se aceleraron los procesos migratorios, primero hacia América y avanzada la centuria al Pacífico insular. A la par de esto y como consecuencia de las constantes migraciones, se desarrollaron entramados hoy en día calificados por los estudiosos de las ciencias sociales como redes sociales. A través de ellas se posibilitaron las interacciones de muy diversos individuos con fines comunes y se emprendieron actividades continentales e intercontinentales, lo mismo de orden económico que cultural. Durante los 3 siglos del México virreinal fueron constantes en algunos sectores de la sociedad los intercambios de personas, de ideas, de objetos, y hay que decir que en los albores del siglo XIX y a lo largo de sus primeros lustros, a la par de las múltiples transacciones mercantiles transoceánicas que llevaron a cabo los mercaderes, estos, así como los miembros del clero secular y regular y los funcionarios del rey, compartieron prácticas culturales, ideas políticas y aspiraciones de innovadores modos de ser experimentados en Norteamérica y en Europa. Entidades de gobierno que de cara a la modernidad configuraron repúblicas y monarquías modernas. La doctora Torales afirma que es posible comprender estos entramados sociales al menos a través de 2 vías, la que desde nuestro horizonte se podría calificar como la vía familiar y la de su identificación de cara a la modernidad por medio de corporaciones. Nos ilustra el papel de estas redes sociales en el preámbulo de la insurgencia con 2 complejos grupos que tuvieron un papel sustantivo en América, Europa y el Pacífico insular: la Compañía de Jesús y el conformado por algunos líderes del tráfico mercantil de Nueva España, entre los que hubo europeos y sus descendientes y españoles americanos que tuvieron un papel protagónico en la consolidación de la independencia. Se refiere a la Compañía de Jesús como una corporación que, habiendo surgido en el siglo XVI, poco después de que Hernán Cortés tomara la Gran Tenochtitlan, al servicio del pontífice romano, los jesuitas asumieron el reto de reafirmar la fe entre los cristianos y llevar la palabra de Cristo a los gentiles. Abrieron numerosos colegios para formar a la juventud cristiana y fundaron misiones en todo el orbe. A mediados del siglo XVIII, la Compañía de Jesús contaba con más de 22,000 miembros distribuidos en los 4 continentes conocidos: África, América, Asia y Europa. Podríamos sugerir que sus miembros y sus allegados
constituían una red mundial a través de la cual compartían sus objetivos piadosos y sus saberes sobre la naturaleza, la sociedad y las culturas del orbe entero. Esto, entre otras cosas, motivó que Carlos III les aplicara la pena de extrañamiento, que dio lugar a que en 1767 a la expulsión de los jesuitas de los territorios gobernados por los monarcas de la Casa Borbón y a la extinción de la corporación en 1773. Sobre los entramados sociales de cara a la modernidad, Torales menciona como la Cofradía de Nuestra Señora de Aránzazu, fundada a fines del siglo XVII, que confirió a los vascos un sentido de pertenencia corporativo y fue génesis de las redes sociales vascongadas que trascendieron los océanos y se fortalecieron a través del tiempo. Los vínculos de los vascongados se enriquecieron en Nueva España a través de la realización de un proyecto en común, la apertura del Colegio de San Ignacio de las Vizcaínas. La doctora Torales ejemplifica estos entramados con vasco-navarros que vivieron en las últimas décadas del siglo XVIII y las primeras del XIX y pone de manifiesto también, con algunos ejemplos, sus nexos con los jesuitas en el exilio y describe también cómo a su retorno a la Nueva España en 1816, los jesuitas y los vasco-navarros fueron testigos y actores de procesos que culminaron con la independencia. A mediados del siglo XVIII fue fundada la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, que en los territorios de la monarquía española fue la primera en impulsar las ciencias y artes útiles en beneficio de la humanidad entera, como lo afirmó su fundador, el conde de Peña Florida. De los 1.800 miembros que en la segunda mitad del siglo tuvo dispersos en el orbe, 545 se inscribieron como residentes en la Nueva España. Esta sociedad puede considerarse como una gran red mundial cuyos objetivos y realizaciones estuvieron orientadas al desarrollo y bienestar globales. Cristina nos muestra cómo los descendientes de los socios de esta corporación participaron en la consolidación de la independencia y en la construcción del México nacional. Al mismo tiempo, identifica entre los fundadores y miembros asociados a algunos socios de la Real Sociedad y a sus descendientes, que con sus ideales, su intelecto y su habilidad política construyeron el México. Viene a nuestro propósito afirmar que Humboldt, durante su estancia en México, conoció a muchos de ellos y eso explica su inscripción como socio extranjero del Instituto de Ciencias, Literatura y Arte. Residente en París, su afecto hacia México perduró y fue un importante divulgador de nuestra cultura hasta su muerte en 1859. Los dejamos con la doctora Torales y su muy interesante conferencia. Muchas gracias. María Cristina Torales Pacheco es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, doctora en Literatura por la Universidad de Leiden, Holanda. Desde 1975 es académica emérita de la Universidad Iberoamericana y actualmente colabora como investigadora distinguida. En esta institución se desempeñó como coordinadora de acervos históricos, directora del Departamento de Historia, directora de Extensión y Difusión Universitarias y presidenta de la Asociación de Profesores e Investigadores. Su línea de investigación se orienta a los mundos hispánico y lusitano, en particular, las legalizaciones de las propiedades agrarias, la Ciudad de México y las redes transoceánicas de empresarios, letrados y jesuitas. Ha publicado 9 libros como autora, 12 como coordinadora y coautora y más de 100 artículos y capítulos de libros. Es miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias, miembro de número de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos de París, miembro correspondiente de la Academia Portuguesa de Historia y miembro de número de la Sociedad Mexicana de Historia Eclesiástica. Además, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Fomento de Investigación y Cultura Superior le ha concedido en 7 ocasiones el Premio a la Productividad en la Investigación. En 1994, la Sociedad de Exalumnos de Historia de la Universidad Iberoamericana le concedió el Premio Manuel Ignacio Pérez Alonso por su trayectoria profesional. La Real Sociedad Vascongada de Amigos del País le otorgó en 2001 la medalla Lan Onari. La Universidad Iberoamericana
Le ha distinguido con las medallas de oro José Sánchez Villaseñor en 2007 y San Ignacio de Loyola en 2015. Como algo fundamental para comprender la interrelación transoceánica de la economía y de la cultura. Yo desde hace unos 40 años me he dedicado a estudiar los entramados sociales de los mercaderes que lograron que la corona española tuviese a Nueva España como la gran perla, ¿no? Su gran virreinato. Con este preámbulo, me gustaría ahora hablarles en este ciclo de conferencias sobre 1521-1821 que ha organizado Fomento Cultural Banamex, a quien quiero expresar mi agradecimiento por la oportunidad de compartirles a ustedes mis trabajos sobre estos entramados sociales que se desarrollaron en el siglo XVIII. En esta ocasión me voy a referir a los entramados sociales de los migrantes europeos en Nueva España, que tuvieron sus orígenes en el siglo XVI, al tiempo de la expansión al sur y al norte del territorio. Los pobladores que llegaron a las costas de Veracruz con Cortés y con Pánfilo de Narváez fueron el puntal de las migraciones europeas en cadena en nuestro territorio. Hicieron venir de sus lugares de origen a paisanos, parientes, amigos, que contribuyeron a la fundación de villas, pueblos y ciudades. Europeos, criollos, mestizos y naturales de la tierra ya se habían extendido hacia el norte del territorio. Cruzaron las fronteras mesoamericanas, las impuestas por la naturaleza y las de la resistencia de los nómadas. Consolidada su fortaleza, superaron los límites definidos por los gobernantes civiles y eclesiásticos y no repararon hasta cruzar el Pacífico y asegurar a parientes ya llegados en las islas asiáticas. A fines del siglo XVI ya estaban configurados en Nueva España los entramados o redes de carácter socioeconómico que detentaron los intercambios económicos e intelectuales. A estos vínculos habría que añadir los de las órdenes religiosas que cruzaron el Atlántico para contribuir con la transmisión de la fe católica, fin con el que la monarquía española justificó su expansión más allá de la península ibérica. Es posible advertir y comprender a estos entramados sociales al menos a través de dos vías, la que desde nuestro horizonte se podría calificar como la vía familiar, que explica los vínculos de los individuos a través de sus nexos de paisanaje, de familia, de compadrazgo y de amistad, y la de la identificación de los entramados de cara a la modernidad por medio de las corporaciones en las que los individuos se agruparon en torno a objetivos en común. Esto lo ilustraré con algunos ejemplos que nos permiten reflexionar sobre la importancia de estudiar estas redes para la comprensión de la consolidación de nuestra independencia y la construcción del México nacional. Primero, me referiré a la Compañía de Jesús, específicamente a los jesuitas novohispanos integrantes de un entramado mundial. La Compañía de Jesús surgió en Europa al mismo tiempo en el que Hernán Cortés, apoyado por numerosos indígenas, derrotó a los mexicas el 30 de agosto de 1521. Y unos meses antes, en mayo, Ignacio de Loyola, herido en una pierna, inició un tiempo de reflexión que dio lugar más tarde a la fundación de la Corporación Jesuita. Muy pronto se incorporaron a ella numerosos individuos y se fundaron muchos colegios. El acierto de las acciones de los jesuitas en Europa y más tarde en los 4 continentes entonces conocidos debe atribuirse a su modo propio de ser, definido en los ejercicios espirituales, su modo espiritual y sobre todo las constituciones, el modo de gobierno y organización. Complemento de estos, a fines del siglo XVI se aprobó la Ratio Studiorum, el modo de ser de los jesuitas como educadores. Por petición de Felipe II en su Real Cédula de 26 de marzo de 1571, a fines de 1572 arribaron los primeros jesuitas a Veracruz. La compañía
contaba para entonces con las experiencias misioneras de Francisco Javier, con las numerosas tareas para reafirmar la fe por Canicio en los territorios del Imperio Germánico, y con 3 décadas como maestros de la juventud en diversas partes de Europa. Lo primero que emprendieron los jesuitas fue la fundación de colegios para formar a los jóvenes como buenos cristianos y la instrumentación de misiones urbanas entre los cristianos para incrementar las prácticas sacramentales, para poner en práctica los principios determinados por el Concilio de Trento en aras de reafirmar la fe en un contexto mundial. En Nueva España se desarrollaron una amplia red educativa y pastoral. A fines del siglo XVI, en obediencia al Papa, al general de la corporación, Everardo Mercuriano, y al rey Felipe II, los jesuitas iniciaron sus tareas evangelizadoras entre los pobladores que no habían sido cristianizados, concretamente en el noroeste de México. A mediados del siglo XVIII, los muchos colegios y numerosas misiones funcionaban como casas independientes autosustentables, pero comunicadas entre sí y con un objetivo en común, la promoción de la fe. Los jesuitas mantenían una amplia red económica soportada por más de un centenar de complejos agrarios ubicados en todo el territorio. Fíjense, más de 300 ranchos y haciendas tenían en lo que hoy es nuestro territorio. La producción de estos, además de abastecer a las principales ciudades, les permitía interactuar con los grandes comerciantes que controlaban el tráfico transoceánico y realizar transacciones entre los colegios y misiones de manera interna. Los vínculos económicos entre sus unidades de producción operaron a la par de la intercomunicación de sus procesos culturales. El saber acumulado de la corporación jesuita sobre la naturaleza, los habitantes y la riqueza de los territorios de los 4 continentes a mediados del siglo XVIII era superior al que podían tener sus gobernantes. Las misiones en el noroeste contribuían a consolidar las fronteras del reino. Esto, entre otras razones, fue lo que más tarde Morelos tuvo en mente para que en el Congreso de Chilpancingo, una vez expresado el objetivo de hacer de Nueva España una nación independiente, propusiera el regreso de los jesuitas con estas palabras: se declara el restablecimiento de la Compañía de Jesús para proporcionar a la juventud americana la enseñanza cristiana de que carece en su mayor parte y proveer de misioneros celosos a las Californias y demás provincias de frontera. A mediados del siglo XVIII, la Compañía de Jesús superaba en influencia en el orbe católico más de lo que podía aspirar cualquier monarquía absoluta europea en ese tiempo. En 1751, la corporación tenía 22.642 miembros dispersos en todo el orbe. Estaban organizados en 5 asistencias: Italia, Lusitania, Hispania, Gálica, Germánica e Hispánica. La provincia mexicana formaba parte de la hispánica. A mediados del siglo XVIII, las principales monarquías europeas percibieron en la orden un obstáculo para el ejercicio de sus gobiernos absolutos. Fueron expulsados así los jesuitas del Brasil en 1754, de Portugal en 1759, y el Parlamento francés disolvió la corporación en Francia. Carlos III les aplicó el extrañamiento, la pena más grave que se podía asignar a un noble. Esto dio lugar a la expulsión de los jesuitas de los territorios de la monarquía española. En el lapso de 1767 a 1774, llegaron al puerto de Santa María 564 jesuitas de Nueva España. De ahí, los americanos fueron acogidos en los territorios del Papa en la península italiana. Disminuida la solidez y fortaleza de la corporación, los jesuitas novohispanos fueron apoyados en el exilio a través de las redes mercantiles novohispanas. Ahora quiero referirme a los vascos, que un grupo importante de pobladores emigrantes del norte de España y que tuvieron una incidencia fundamental en la cultura y en la economía novohispana.
también mostraron su fortaleza en estas redes transoceánicas, fueron unidos por su identidad. Al tiempo que los jesuitas iniciaron sus tareas pastorales, los grandes mercaderes, entre ellos los vascos, prioritariamente hicieron valer ante el monarca Felipe II su solidez y fortaleza, así como su capacidad y pericia técnica marítima en el trazo de la ruta asiática por el Pacífico. Con la ruta Acapulco-Manila se habría de configurar la primera gran globalización. A la cabeza de la primera globalización, hasta el año de 1815, estuvo la monarquía española con la Nueva España, ubicada en el vértice entre Europa y el Pacífico insular. Los más acaudalados comerciantes mostraron su identidad en la Nueva España. Obtuvieron a fines del siglo XVI la aprobación real para fundar el Consulado de Mercaderes de la Ciudad de México. Vascos y montañeses, miembros de esta corporación. Lo hicieron con el conocimiento y la experiencia de contratación y solidaridad de las cofradías de hombres de negocios vascongados, que desde tiempo inmemorial unían a mareantes, maestros de naos y mercaderes, tales como la de Santiago en Bilbao, a la que en 1511 la reina doña Juana, en carta real de 22 de junio, otorgó el privilegio de consulado y universidad de maestros, capitanes y mercaderes. Tuvo como antecedente la fundación del Consulado de Burgos, reconocido por una pragmática del 21 de julio de 1594 a solicitud de Juan de Aris. Los comerciantes novohispanos debieron tomar en cuenta las experiencias y leyes de sus ancestros para la regulación del tráfico mercantil, para gestionar ante el rey la fundación del Consulado de México y para formular sus ordenanzas en 1593, más acordes con las ordenanzas del Consulado de Bilbao que con las de Sevilla de 1593. En el siglo XVII, desde fechas muy tempranas, los vascos hicieron notar la singularidad de su origen y su intervención en las experiencias de expansión y conformación de la monarquía global. Lo hicieron a través de la escritura impresa orientada a reafirmar su identidad, cuya difusión y lectura contribuyó sin duda a la preeminencia del grupo vizcaíno en la sociedad novohispana. Los impresos cruzaron los océanos y fueron difundidos en la península ibérica. Se trata de los escritos de Baltasar de Chave Orio, de Fray Antonio de Escaray y de Fray Juan de Luzuriaga y Equino, y del presbítero José de Lezamis, como ejemplos. Echave, oriundo de Sumaya, provincia de Guipúzcoa, más conocido como pintor que como escritor, publicó en su tiempo discursos de la antigüedad de la lengua cántabra. En el contexto de la difusión de la obra de Chave, tenemos que advertir que vascos y navarros hicieron notar su preeminencia en las festividades realizadas con motivo de las beatificaciones y canonizaciones de Ignacio y de Francisco Javier, primeros santos jesuitas. Conviene mencionar las controversias que suscitó otro sermón que Fray Escaray predicó el año de 1692, el cual se consideró precedente del motín que hubo en la ciudad. Al respecto, el cronista Antonio de Robles, sacerdote del Arzobispado de México, afirmó en su diario: el 7 de abril, lunes segundo de Pascua de Resurrección, predicó en la catedral el padre Fray Antonio de Escaray del Orden de San Francisco, estando presente el virrey, audiencia y tribunales, con tanta imprudencia sobre la falta de bastimentos que fue mucha parte para irritar al pueblo, de suerte que si de antes se hablaba de esta materia con recato, desde ese día se empezó a hacer con publicidad, atribuyendo las diligencias que hacía el virrey, solicitando bastimentos para la ciudad, a interés y utilidad suya, y aplaudieron mucho a dicho predicador. El 4 de abril de 1671
quedó manifiesta la cuestión de los vascos, mediante una patente que obtuvieron de Fray Hernando de la Rúa, comisario general de la Orden Franciscana, para que los oriundos de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y el Reino de Navarra veneraran a Nuestra Señora de Aranzazú en su capilla ubicada en el primer tramo de la escalera principal del claustro del convento de San Francisco, y en ella enterraran a sus difuntos. 10 años más tarde, siendo Ezcaray secretario de la orden, recibieron en donación los vascos la capilla y obtuvieron la autorización para construir una nueva iglesia en el atrio en donde los indios otomís tenían su altar, por lo que fueron indemnizados. El padre Luzurellaga, siendo comisario general de la Orden Franciscana, escribió y publicó en 1686 en México Paraninfo Celeste, Historia de la mística zarza, milagrosa imagen y prodigio santuario de Aranzazú, de religiosos observantes de nuestro Padre San Francisco. En ella explicó la distinción mariana a favor de los vascongados y representados por el pastorcito Rodrigo de Balsátegui. Se refirió al espacio cantábrico, a la nobleza de los oriundos, a su historia, a su trayectoria como fieles cristianos. El 14 de abril de 1696, el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas, 2 años antes de morir, aprobó la cofradía de Aranzazú y sus constituciones. En estas quedó prohibida la percepción de limosnas que no provinieran de los propios miembros, lo que les valió su independencia de la jerarquía eclesiástica. La mayoría de los cofrades eran comerciantes, almaceneros, miembros del Consulado de México, mineros, terratenientes. José de Lezamis, de origen vasco, miembro de la cofradía de Aranzazú, publicó la vida del apóstol Santiago. El arzobispo Aguiar y Seijas, su protector y patrocinador del voluminoso libro poco antes de fallecer. A manera de introducción, Lezamis, a su obra concluida y ya en prensa, añadió una biografía de su mentor, del arzobispo. A esta siguieron 47 capítulos en los que narró la vida del apóstol y su veneración en la península ibérica. En 21 capítulos se refirió al lugar que ocupa España en la historia de la salvación humana. Expuso en la última parte de su libro las características del territorio de Cantabria. Ofreció una sinopsis de la historia de sus pobladores. Hizo referencia a la lengua de los vascos como la primera en la península ibérica. Se refirió a ella como la primera nobleza en el mundo y dedicó varios capítulos a sus prácticas cotidianas y manifestaciones culturales. Hizo notar su valor y fortaleza militares, así como su defensa y difusión de la fe católica en los territorios de la monarquía. Los últimos capítulos los dedicó a las advocaciones marianas de los Remedios, de Aranzazú y de Guadalupe del Tepeyac. Y resaltó su asociación con Fray Juan de Zumárraga, férreo vizcaíno. Lezamis culminó su obra con un breve texto en vascuence de carácter catequístico con el Padre Nuestro y unas coplas a la encarnación y nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. La obra de Lezamis es reflejo de la mentalidad de los vascongados, miembros de la cofradía de Aranzazú y de los fundadores del colegio que había de garantizar la protección de sus mujeres, transmisoras de la lengua y de la fe. Por Real Cédula de 6 de noviembre de 1729, expedida por el rey Felipe V, la cofradía quedó bajo la protección real, fue declarada exenta de visitas y tribunales civiles y eclesiásticos. Esto se logró a través de los vínculos con la Congregación de San Ignacio de Madrid, institución que mantenía unidos a los vascongados residentes en la corte y que asumió el papel de gestora de los intereses de los vascos americanos en Europa. Ahora nos podemos adentrar a uno de sus proyectos fundamentales de estos vascos, el Colegio de San Ignacio en favor de las damas vizcaínas. El colegio fue una fundación pía de los cofrades de Aranzazú.
significó de manera simbólica el eje rector de la identidad de los entramados vascos. El 1 de noviembre de 1732, Juan José Beguiar Ellaguren y los diputados de la cofradía se reunieron para arbitrar, discernir y plantear la nueva creación y fundación de casa o colegio de niñas y matronas viudas, hijas y descendientes de familias vascongadas. Aprobaron la iniciativa 50 asistentes, entre los que destacaron mineros, comerciantes, letrados, prominentes miembros de la comunidad vascongada. Acudió el virrey Juan de Acuña, marqués de Casafuerte, para obtener la real protección. Acorde a la respuesta del fiscal del rey Felipe V, concedió la licencia, considerando resultar de ella el servicio de ambas majestades y siendo por esta razón la obra tan útil y proficua al público. Francisco de Faguaga, entonces prior del Consulado de México, y Miguel de Amozorrain, apoderados de la cofradía, gestionaron en el cabildo de la ciudad un solar y una merced de 2 reales de agua. El 26 de octubre de 1733 se acordó en el cabildo que el procurador general y el obrero mayor visitaran el terreno solicitado, y el 6 de noviembre les aprobaron las mercedes del sitio y del agua. El magno edificio, trazado por Pedro Bueno Basori, fue edificado en un lapso breve gracias a las aportaciones de la comunidad vascongada de Nueva España. El arzobispo Manuel José Rubio y Salinas visitó el edificio y acordó que manejarían los patronos con absoluta independencia todo lo temporal, el gobierno y dirección del colegio, reservada solo a vuestra ilustrísima, que con 400 pesos y los entierros tendría rentas bastantes para el capellán. Sin embargo, después el arzobispo manifestó en una misiva haber encontrado tantas dificultades para poderlas pasar que consultaría a los letrados sobre este negocio para reducirlo a lo justo. Estas palabras motivaron al Daco a escribir a Ambrosio Meave la emblemática esquela que aún se conserva en el colegio. Ambrosio acompaña a esta la respuesta del señor arzobispo sobre las condiciones que le propuse para el convenio con que su ilustrísima me brindó en otro tiempo. Llevará usted a don Francisco Javier Gamboa y le dirá que por lo que a mí me toca no se hablará más palabra, sino a la corte y a Roma por todo, y si saliéremos deslucidos, pegarle fuego a lo que nos ha costado nuestro dinero. Adiós hasta la noche. El abogado Francisco Javier Gamboa, criollo de origen vasco, miembro más tarde de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, se valió de los entramados sociales vascongados de Nueva España y de Europa para obtener la aprobación real y la del Papa para la apertura del colegio. En Madrid fue apoyado por la Congregación de San Ignacio de Loyola. Cuando el arzobispo Rubio Salinas ya había fallecido, en 1767 llegaron la bula y la real cédula con la que se aprobó el colegio. El arzobispo Francisco Antonio de Lorenzana y Buitrón los reconoció el 13 de agosto de 1767. El colegio abrió sus puertas el 9 de septiembre de 1767 en un contexto de tensión en los círculos vascongados, producto de la partida de parientes y allegados jesuitas expulsados en cumplimiento de la pragmática sanción expedida por Carlos III. Ahora podemos decir algunas palabras en torno a una corporación que consolidó esta identidad vascongada y que fue una sociedad ilustrada, la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Numerosos cofrades de la cofradía de Aranzazú se inscribieron a la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Fue esta la más notable de las sociedades de la península ibérica, orientada a fomentar la aplicación de las ciencias, las técnicas y las artes útiles en orden de lograr la prosperidad y el bienestar general. Esta sociedad llegó a contar con más de 1,800 miembros dispersos en el mundo, de los cuales
545, casi la tercera parte, radicaron en Nueva España en el tiempo en que solicitaron su inscripción. Sobresaliente por ser la primera sociedad en su género, por la calidad de sus miembros, por su incidencia en todo el mundo hispánico. Además, debo decir que la Real Sociedad fue el modelo promovido por Pedro Rodríguez Campomanes, ministro de Carlos III en 1774, en su discurso sobre el fomento de la industria popular. En él instó a las personas distinguidas y celosas de cada provincia de los territorios de la monarquía a fundar sociedades económicas de amigos del país a semejanza de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Su objetivo fue el de impulsar el desarrollo de las provincias vascongadas. Lo hicieron mediante el fomento a la instrucción a través de escuelas públicas gratuitas y la fundación del Real Seminario de Vergara para educar a los jóvenes como buenos cristianos e iniciarlos en las ciencias y artes útiles. A los 10 años de fructíferas experiencias, los dirigentes de la Real Sociedad promovieron la filiación de individuos residentes en otros territorios de la monarquía e invitaron como miembros a individuos extranjeros. De 1,545 individuos, logré identificar plenamente a 515 como residentes en Nueva España. 315 de ellos participaban en lo que hoy se nombra el sector privado. Hubo pequeños comerciantes y pequeños propietarios agrarios, así como los más poderosos empresarios que lograron conjugar las prácticas agrarias, mercantiles y mineras en nuestro territorio. 198 colaboraron con el gobierno virreinal, de los cuales 40 eran militares, 56 eran funcionarios de la Real Hacienda, 71 de los socios fueron calificados como literatos y curiosos. Dejaron huella por sus escritos y experiencias vinculadas a las ciencias y a las artes útiles. Los eclesiásticos fueron 52, de los que 48 fueron miembros del clero secular y 4 del clero regular. Muchos de ellos fueron cofrades de Aránzazu y benefactores del Colegio de San Ignacio. Se incorporaron a la Real Sociedad y constituyeron un grupo social líder en los ámbitos intelectual, económico y político en las últimas décadas del siglo XVIII y en las primeras decimonónicas. Entre los principios fomentados por la Real Sociedad estuvo el amor patrio, traducido en el fomento de las artes y ciencias útiles a través de la instrucción para hacer de cada individuo un ciudadano útil a la sociedad. Los miembros de la Real Sociedad Vascongada, insertos en el gobierno virreinal y en los ayuntamientos de las principales ciudades de la Nueva España, en los colegios, en los seminarios, en el hospicio de pobres, emprendieron numerosas acciones para fomentar ese amor patrio. Entre sus muchas realizaciones hay que resaltar la apertura y patrocinio de numerosas escuelas públicas y gratuitas, cuyo impacto en la sociedad se hizo evidente en los albores del siglo XIX, cuando numerosos individuos en el territorio de la Nueva España sabían leer y escribir. No pocos miembros de la Real Sociedad y sus hijos participaron en los movimientos de gestación, desarrollo y consolidación de la independencia política, y algunos de sus descendientes fueron actores centrales en la reconstrucción económica y en el fomento de la cultura ya en el México nacional. Yo simplemente aquí vale la pena insistir en esto. Una gran población sabía leer y escribir, y esto nos puede ayudar a comprender nuestro movimiento de emancipación como un movimiento, una guerra más que de las armas, una guerra entre las letras. Es decir, se publicaron cientos y cientos de textos en pro o en contra de la insurgencia, porque el público en general sabía leer y escribir. Y por otro lado, es importante también señalar, entre los hijos de estos miembros de la Real Sociedad Vascongada encontramos a líderes
en los movimientos de emancipación y luego en la construcción, como es el caso de Iturbide. Su padre era miembro de la Real Sociedad en Valladolid, Michoacán, como era Alamán, que tuvo un papel tan importante en la primera mitad del siglo XIX, ya en el México independiente. Su padre era un miembro de la Real Sociedad Vascongada en Guanajuato. Ahora quiero tratar nuevamente un asunto central para la comprensión de nuestro movimiento de emancipación, que es el retorno de los jesuitas a la Nueva España y el apoyo de estos entramados sociales para que esto tuviera lugar. La aspiración de Napoleón de la hegemonía europea y su impacto en los territorios de la monarquía española cimbró los entramados sociales en los espacios de esta. La Real Sociedad, a partir de la invasión francesa al norte de la península ibérica, suspendió sus vínculos ultramarinos y frenó sustancialmente sus actividades. Las redes mercantiles de los novohispanos disminuyeron en mucho sus operaciones. Aquí procede mencionar que, habiendo sido fundada la República Cisalpina el 25 de junio de 1797, conocidas sus primeras medidas anticlericales, la invasión a los estados pontificios y la amenaza a la potestad del pontífice, Carlos IV expidió un decreto el 31 de octubre de 1797 y una real cédula de 28 de agosto de 98, con la que permitió a los jesuitas que regresaran a sus patrias sin pasar por Madrid. Numerosos jesuitas novohispanos se trasladaron precisamente a ese puerto con miras a cruzar el Atlántico. Algunos lo lograron a través de las redes sociales hispánicas. A otros se les prohibieron las autoridades locales del puerto. A Magdaleno Ocio, Juan de Arrieta, Juan Cerrato, a Juan Soldevila, por ejemplo, les fue negado el permiso el 22 de enero de 1799. Mientras que a Juan Luis Maneiro, José Gregorio Cosío, Lorenzo José Cabo, Antonio Frangiuti Regalado y Manuel Miranda arribaron a Veracruz el 24 de junio de 1799. Un ejemplo de cómo las redes mercantiles de los vascos auxiliaron el retorno de estos jesuitas es el caso de Juan Luis Maneiro, quien encomendó el traslado de su biblioteca de Barcelona al puerto de Veracruz al comerciante Isidro Antonio de Icaza, miembro de la Real Sociedad Vascongada y del Consulado de México, así como regidor honorario del Ayuntamiento de México. Maneiro había formado en el exilio una vasta biblioteca que trasladó a Nueva España en partes. En el año 1802, residente él ya en la Ciudad de México, poco antes de su muerte, solicitó autorización para retirar de la aduana sus 6 cajones que contenían 200 de sus libros. Falleció él prácticamente sin disfrutarlos. Esto no llegó, bueno, la biblioteca también, 5 cajones más, llegaron hasta 1805 con 171 títulos enviados desde Barcelona. Otros jesuitas lograron con mejor suerte pasar a la Nueva España, entre ellos Pedro Cantón y José María de Castañiza, quienes habían hecho en 1798 un intento fallido por embarcarse rumbo a Veracruz, pero fue hasta 1809 cuando obtuvieron la licencia para salir de Cádiz y en la fragata inglesa se valieron, en una fragata inglesa llegaron y se valieron de los vínculos transoceánicos de la Casa Mercantil de Castañiza, entonces dirigida por Antonio Basoco, para llegar a la Nueva España. Ya en la capital, acogidos por la hermana del padre Castañiza, Teresa, y su cuñado Antonio Basoco, su esposo, miembro de la Real Sociedad, por cierto, también, se distinguieron en el año 1811. Bueno, Basoco, quiero decir, Basoco se distinguió en 1811 como comandante del batallón de patriotas voluntarios de Fernando VII y por muy cuantiosos préstamos que hizo a favor de la causa realista.
Los mencionados Pedro Cantón y Castañiza, en colaboración con el hermano menor de los Castañiza, Juan Francisco Castañiza, que fue rector del Colegio de San Ildefonso, inquisidor honorario, miembro de la Real Sociedad, rector de la Universidad Pontificia en México, y fue también obispo electo de Durango, con el canónigo José Mariano Beristain, miembro también de la Real Sociedad Vascongada, e Isidro Ignacio de Icaza, entre otros, emprendieron una campaña intensa para restablecer la Compañía de Jesús. Y lo lograron finalmente el 19 de mayo de 1816, siendo nombrado provincial precisamente José María Castañiza, heredero, miembro de una de las más importantes casas mercantiles de la Nueva España. Cabe mencionar que ese mismo año ingresaron como novicios, entre otros, el mencionado Yay Casa, que después va a ser uno de los firmantes del Acta de Independencia. Y 6 meses más tarde falleció el padre Castañiza y dejó todos sus bienes a favor de la provincia mexicana. El padre Cantón quedó entonces como provincial. Y a propósito de la estrecha relación que hubo entre los entramados sociales de las élites y los expulsos, anoto aquí 2 testimonios que permiten apreciar la comunicación, la cohesión y la identidad que tuvieron en común. El padre Pedro José de Ganuza, promotor de la devoción guadalupana en el exilio, en Italia, cuyo padre, el comerciante Pedro de Ganuza, miembro de la cofradía de Aranzazú, murió el año que su hijo partió al exilio, recibió en 1782, como obsequio de su madre, una magnífica pintura de la Virgen de Guadalupe, hechura de Francisco Antonio Vallejo, la cual fue trasladada a Bolonia a través de los entramados mercantiles de su cuñado, el ya citado Francisco Ignacio de Iraeta, cofrade de Aranzazú y socio de la Real Sociedad Vascongada. Otro testimonio lo constituye un soneto del jesuita expulso Magdaleno Ocio, que José Manuel Sartorio tradujo del italiano al castellano y publicó en el Diario de México. Vale la pena también señalar que Sartorio fue también de los firmantes del Acta de Independencia. Y leo aquí el precioso texto de Magdaleno Ocio. De Guadalupe, aquella imagen bella que México venera allá pintada, de estrellas y de rayos adornada, modesta y graciosísima doncella. ¿Qué imagen es? Divina copia es ella de la Madre de Dios, que penetrada de un dulce amor al darse retratada. Estas voces parece que destella. Indios queridos, ved en este encanto la hermosa prenda de un amor materno que a todo el orbe llenará de espanto. ¿Quién lo asegura así? Mi labio tierno. ¿Quién concibió el diseño? El amor santo. ¿Quién lo pintó después? El Dios eterno. Sartorio era colegial de San Ildefonso de México, al tiempo en que partieron los jesuitas al exilio, y a principios del siglo XIX era reconocido por sus luces, por sus cualidades como gran predicador. Era el gran predicador del momento, a las primeras décadas del siglo XIX, en la Ciudad de México. Sostuvo correspondencia con sus maestros jesuitas en el exilio y en cumplimiento de la Constitución de Cádiz, Carlos María de Bustamante y Sartorio fueron designados electores por parte de los parroquianos de San Miguel en el sur de la Ciudad de México. Cuando retornaron los jesuitas, no solo los acogió, sino que en noviembre de 1821, siendo vocal ya de la Junta Provisional Gubernativa, insistió en el restablecimiento de la Compañía de Jesús por disposición de las Cortes de Cádiz. Hay que decir que Sartorio, y vuelvo a insistir, fue uno de los firmantes del Acta de Independencia. Era un hombre muy cercano a Iturbide. Casi como epílogo debemos hablar sobre la universidad como un espacio para estrechar los vínculos del intelecto. El año de 1816
parecía que las aguas volvían a su caudal y se restablecían en Nueva España el orden y el concierto. Los jesuitas apoyarían de nueva cuenta la educación de los jóvenes en las principales ciudades y las tareas misionales que habrían de asegurar los asentamientos del norte del territorio. En atención a la demanda del rey Fernando VII de que todas las universidades se establecieran con un mismo plan de doctrina, por iniciativa de Miguel Guridi y Alcocer, la Real Universidad de México nombró una comisión para preparar la respuesta al monarca. La comisión fue integrada por Matías de Monteagudo, firmante del Acta de Independencia, Fray Luis Carrasco y el propio Guridi y Alcocer, también firmante del Acta de Independencia. En ese contexto, el claustro universitario conformó otra comisión para que gestionara ante el virrey Calleja la devolución del edificio de la Real y Pontificia Universidad, que desde noviembre de 1810 había sido ocupado por 3 batallones de los patriotas voluntarios de Fernando VII. El virrey, el 3 de julio de 1816, la desocupación del deteriorado edificio y el traslado de los batallones al espacioso predio del Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo, conviene hacer notar los vínculos intelectuales que se establecían en la casa de estudio. Importantes resultarían ser los que se asociaron a Miguel Guridi y Alcocer e Isidro Ignacio de Icaza y Matías de Monteagudo, 3 de los firmantes del Acta de Independencia. En aquel tiempo, empero, trabajaban en pro de la Real Universidad y de la renovación de su modelo educativo, sin poder prever que el destino les deparaba. Así, en 1821, las luces y firmas de Guridi y Casa Sartorio Monteagudo estuvieron unidas en el acta. Voy a hacer un paréntesis me voy a referir ahora a los entramados femeninos, ¿no? No solo los varones buscaban esta cohesión e identidad con objetivos específicos, sino he podido estudiar a una red muy interesante de mujeres que yo podría considerar es singular porque mostraron su cohesión y su unión en pro de la defensa de la ciudad. Me refiero a mujeres que además de tener incidencia en las redes transoceánicas, a través de sus maridos, a través de sus capitales, en fin, pues a través también de sus padres o de sus paisanos, de sus amigos, son estas mujeres y se manifiestan en esta primera década del siglo XIX como patrocinadoras de obras pías, tales como la casa de cuna, el hospicio de pobres, la edificación de iglesias, de retablos, en fin. Avanzado el siglo XVIII, en el principio ilustrado que impulsó su valoración e incidencia en el público, también es visible su impronta en los espacios de socialización acordes a las luces. Aquí conviene mencionar la unión de damas para venerar a la Virgen de los Remedios, patrona de la Ciudad de México, como ejemplo de cohesión femenina en la primera década del siglo XIX. En 1809, con motivo de la invasión del ejército napoleónico a España, Ana de Iraheta organizó un novenario a San José y una colecta de casa en casa para apoyar a las viudas y huérfanas que hubiese en la península ibérica a causa de la guerra contra el francés. En coautoría con 6 de sus colaboradoras, publicaron en la Gaceta de México un manifiesto dirigido a las mujeres novohispanas, que me atrevo a leerlo. Muy señora nuestra, jamás se han presentado a la piedad cristiana objetos tan dignos de sus esfuerzos como los que ofrece nuestra desgraciada época. A los votos dirigidos al cielo deben unirse los socorros temporales a los necesitados. Cuando corrió la voz de una en otra conversación y aún desde el púlpito de que las señoras sobre la cantidad que colectaran contribuirían de sus propios saberes para proporcionar a las viudas y huérfanas de lo que en la presente guerra han muerto, algún alivio en sus graves urgencias.
Y cuando aún las señoras extranjeras nos han dado esta clase de ejemplos, que si no los imitamos deben llenarnos de confusión y rubor. No dudamos la disposición de vuestra merced a este objeto, como que la instancia de algunos nos ha determinado a esta pretensión, y así esperamos que en prueba inequívoca de su generosa piedad se sirva de situar la cantidad con que concurre en casa del señor don Antonio Basoco, que se ha prestado a ser el depositario y dará el correspondiente recibo. Dios guarde la vida de usted muchos años. México, junio 10 de 1809. Besa la mano de usted sus atentas servidoras, Ana María de Iraeta, Mier, María Luisa Vicario de Noriega, María Josefa Yermo de Yermo, María Ignacia Pascual de Tejada y Ágreda, María Ignacia Teruel de la Torre, María Zúñiga de Anesola, Manuela Primo de Rivera y Llanza. La salvación de la patria fue el propósito fundamental de las mujeres en esta exhortación a la solidaridad. Ana María de Iraeta, reconocida en su tiempo como una de las mujeres viudas más acaudaladas, aportó 1,000 pesos adicionales a lo que ya había entregado a favor de la causa real. Cabe mencionar también que con cargo a su peculio dispuso la construcción del acueducto por el que se introdujo el agua al Santuario de los Remedios y abrió ahí una escuela gratuita de primeras letras. A principios del año de 1811, Ana y las madres del convento de San Jerónimo gestionaron al virrey Venegas el nombramiento de capitana general de las armas a la Virgen de los Remedios. Se publicó el bando en que el virrey anunció el título Generalísima para la patrona de la ciudad y se nombró una comisión para organizarle demostraciones públicas sin diversiones, ostentación y lujo. El 31 de octubre el virrey decidió el traslado de la imagen de la Virgen a la catedral, donde se le ofreció el bastón de mando y le nombró generalísima de los ejércitos. Así como los varones de la Ciudad de México organizaron los batallones de patriotas voluntarios de Fernando VII, se alistaron las señoras de aquel partido a invitación de la señora Ana de Iraeta, viuda del oidor Mier, con el nombre de patriotas marianas, para velar por sus turnos a la Santa Imagen. Más de 2,500 mujeres deberían hacer guardia de 3 en 3, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía y de las 3 a las 5 de la tarde. Después del entusiasmo inicial, las acaudaladas damas suplieron su guardia personal con mujeres piadosas que a cambio de hacer la guardia recibían una módica cantidad. Consolidada la independencia, Ana de Iraeta fue nombrada dama principal de la emperatriz Ana Huarte, esposa de Iturbide. No es de extrañar esta deferencia, pues su padre había tratado a José de Iturbide y a Isidro Huarte, padre y suegro del emperador. Huarte había sido el principal corresponsal de Iraeta en Valladolid. A las centenares de mujeres que se distinguieron como devotas de la Virgen de los Remedios, podríamos reconocerlas como formadoras de la identidad patria de la primera generación de mexicanos. Ahora me referiré a un entramado navarro como un ejemplo de los muchos entramados gestados por individuos dedicados sobre todo al ámbito mercantil. Me refiero a Martín Rafael de Michelena, un individuo que hasta ahora ha estado prácticamente ausente en la historiografía. Es el prototipo del recién emigrante europeo. En las primeras décadas del siglo XIX, conformada su capital asociado con el comerciante Juan Fernando Meoqui, cofra de Aranzazú, a través de su correspondencia con diversas personas residentes en el interior del reino, en Cádiz y en Manila, podemos identificar la amplia red social con la que, además de tratar de sus operaciones mercantiles, compartía sus convicciones sobre el acontecer político en el mundo hispánico. Entre estas, su opinión negativa de los americanos,
así como de los movimientos de Hidalgo y Morelos. Su decisión de participar activamente a salvar a la península ibérica de la intervención napoleónica y de contribuir a conservar unido el virreinato en favor de la corona española. Michelena era originario del Valle del Baztán, de familia de labradores. Vendía productos al menudeo, tales como gacetas, libros, géneros y objetos de uso común. Como muchos jóvenes, era apoderado en la ciudad de vecinos de tierra adentro, o sea, del noreste y noroeste. Colocaba mercancía que le enviaban esporádicamente, introducía a la casa de moneda barras de plata para su amonestación y les conseguía con sus corresponsales en Cádiz encargos muy precisos. Tenía acceso fácil a los impresos de la península ibérica, revisados, leídos por él y por sus tertulianos en la Ciudad de México. Los circulaba entre sus corresponsales vecinos en otras ciudades de Nueva España y en Manila, por supuesto, los embarcaba en Acapulco hacia Manila. En los altos de su tienda se reunía con 25 amigos en una tertulia. Algunos eran sus paisanos. Compartía con ellos proyectos económicos, así como sus ideas políticas. Entre sus tertulianos estaban Francisco Javier Arambarri, contador general del tributo, Antonio Basoco, que ya hemos citado reiteradamente, el que también a Pedro Simón de Mendinueta, director general de la renta del tabaco, Diego de Oros y otros más. Algunos de ellos eran buenos traductores del francés y del inglés. Leían en voz alta las gacetas y papeles que Michelena conseguía a través de sus agentes en los puertos de Veracruz y Tampico y comentaban los acontecimientos por las tardes. Entre los impresos que recibían figuraron las gacetas y debates de las Cortes de Cádiz, ¿no? Y las gacetas en inglés que le llegaban de Jamaica y que recibía por La Habana. Durante la intervención francesa en la península ibérica se llevaron a cabo en Nueva España numerosas suscripciones para apoyar a la resistencia de distintas regiones y para ese efecto las redes o entramados sociales fueron claves. Gabriel de Iturbe, socio de la Real Sociedad, sobrino del comerciante Iraeta, promovió la recaudación de fondos en favor del séptimo regimiento contra el ejército napoleónico en las costas cantábricas, que era comandado por su primo hermano Gabriel María de Mendizábal. Así como en la tertulia de Michelena, se cooperaron para apoyar a los individuos del norte de la península ibérica para reforzarlos en armas y bastimentos contra el ejército francés que invadió la península ibérica. También Gabriel de Iturbe, socio de la Real Sociedad Vascongada, sobrino del comerciante Francisco Ignacio de Iraeta, promovió la recaudación de fondos en favor del séptimo regimiento contra el ejército napoleónico en las costas cantábricas, que era comandado por su primo hermano Gabriel María de Mendizábal. El arzobispo Pedro Fonte organizó con sus paisanos una colecta en favor de los habitantes de Zaragoza y juntó entre 25,000 y 30,000 pesos. Michelena y sus tertulianos lo hicieron en favor de Francisco Esposi Mina, tío del prócer de nuestra independencia Javier Mina, para el combate contra Napoleón. El virrey declaró libre de derecho todo el dinero que se recolectara. Sobra decir que el éxito de esas suscripciones se debió a la eficiencia de los entramados sociales en los que estaban incorporados estos organizadores. Michelena, como la mayoría de los importantes comerciantes, tuvo corresponsales en Europa, Nueva España, Filipinas. Fue muy crítico en relación a la composición y participación en las Cortes de los Diputados americanos. En una de sus cartas a su corresponsal en Filipinas, le reveló quien escribió la representación del Consulado de México en las Cortes fue uno de sus tertulianos, Francisco Javier de Arambarri. En la misma misiva, Michelena afirmó que enterados en México del efecto que causó esa representación en las Cortes, Arambarri se empeñó en escribir en contra de los argumentos expuestos por los americanos en las Cortes. Decidió abandonar el territorio novohispano y se embarcó rumbo a la península ibérica, a donde llevó un voluminoso manuscrito.
picado de las frivolidades que hablaron entonces en los señores diputados americanos, lleva consigo más de 600 pliegos de papel que ha escrito, impugnándoles con razones y con gracia picante las falsedades que han producido sus señorías americanas en el Congreso de las Cortes. A su amigo Juan José Baratarrechea, el 12 de junio de 1813, le comunicó: en el día estamos regularmente afianzados con las tropas que han venido de esa. Gracias a los clamores de ese consulado, cuya representación de 27 de mayo de 1811, que ahora está reservada en el archivo de las Cortes, acaso será más apreciada de lo que fue en la sesión del 15 de septiembre del mismo año. Michelena informó a diversos corresponsales sobre el declive del comercio en general y cómo la Ciudad de México estaba paralizado por las continuas incursiones de los insurgentes en los principales caminos. El tráfico interoceánico estaba bloqueado por Veracruz y Acapulco y se llevaba a cabo por otros puertos como el de San Blas, Tampico y Tampico. Participó el ejército en competencia con los mercaderes. El peligro frecuente en los caminos propiciaba que miembros del ejército, en aras de vigilarlos, se iniciaran como agentes mercantiles. Manifestó en 1814 a Juan José Baratarrechea que los militares eran los menos interesados en acabar con los disidentes. La clase del comercio va caminando a su ruina con pasos muy violentos y los comandantes militares tienen interés en prolongar la insurrección porque son los que están haciendo un comercio exclusivo. Consolidada la independencia, Michelena, gracias a sus parientes y amigos, evitó su expulsión del territorio mexicano y murió en México el 8 de octubre de 1829. Pasemos ahora a la sincronía y diacronía de una red familiar transoceánica. Y me refiero nuevamente a los descendientes de Francisco Ignacio de Iraeta y concretamente a su nieto, Gabriel Manuel de Iturbe, nieto de este comerciante y sucesor de la casa mercantil. Continuó la administración de la casa de su abuelo y a la muerte de su padre, Gabriel de Iturbe, y se asoció con Leonardo Álvarez. Conviene mencionar que con Michelena reimprimían en la imprenta de Arizpe los papeles con noticias que llegaban de los sucesos de la península ibérica invadida por los franceses y los vendían en la Ciudad de México, como lo hicieron su abuelo y su padre, Gabriel Manuel. Participó en el gobierno de la ciudad y en 1819 se le otorgó nombramiento de regidor perpetuo. Consolidada la independencia, fue nombrado subprefecto de Coyoacán y fue mayordomo de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y del Colegio de la Caridad en el periodo 1823-26. Fue síndico y benefactor del convento de San Diego en Churubusco y murió en Coyoacán en 1841. Gabriel Manuel, Isidro Ignacio de Casa y Francisco de Azcárate formaron parte de la cuarta generación de un entramado bicentenario de comerciantes cuyos nexos trascendieron los océanos y que estuvo vinculado al menos por 2 generaciones al líder de la consolidación de la independencia. Ellos tres e Iturbide, de ancestros vascos y navarros, fueron testigos y actores en el tránsito del virreinato de Nueva España al México independiente. Los padres de Iturbe y Casa Iturbide fueron miembros de la Real Sociedad. Seguramente que de ellos, nuestros criollos, abrevaron las aspiraciones de actuar con amor patrio, en pro de la felicidad de la humanidad entera y en particular de aspirar la independencia de Nueva España, de actuar en favor de sus semejantes y en especial de promover entre los desvalidos el tránsito de la ignorancia a la razón mediante la instrucción. De Azcárate, bien sabemos los vínculos que tuvo con miembros de la Real Sociedad en la Junta de Caridad para apoyo del Hospicio de Pobres. Hay que mencionar la fundación de la Escuela Patriótica para Niños Huérfanos en el Hospicio. El concepto de escuelas patrióticas fue difundido por la Real Sociedad a través de sus extractos. Agustín de Iturbide, una vez que lanzó el 21 de febrero el Plan de Iguala en el que declaró a la Nueva España independiente y expresó el propósito de instaurar un imperio,
lo envió al virrey Apodaca, acompañado de una carta firmada el 24 de febrero que el virrey devolvió sin leerla. En ella Iturbide expresó: yo no soy europeo ni americano, soy cristiano, soy hombre, soy partidario de la razón, conozco el tamaño de los males que nos amenazan, me persuado que no hay otro medio de evitarlos que el que he propuesto a vuestra excelencia, y veo con sobresalto que en sus superiores manos está la pluma que debe escribir religión, paz y felicidad, o confusión, sangre y desolación para la América septentrional. El 14 de marzo, en la Gaceta del Gobierno, se hizo pública la declaración de estar Iturbide fuera de la ley por rebeldía. No obstante, hubo un intento más de por atraer al virrey al plan y evitar una guerra. El 28 de abril, Iturbide le escribió al virrey: penetrado de un vivo sentimiento, he visto que mis sanas ideas de independencia y felicidad de estos países no se han infundido en el corazón de vuestra excelencia. Por el contrario, denigrando mis planes a la faz del mundo, llama hipocresía a mis sentimientos religiosos, ambición a mi desinterés, ingratitud a mi patriotismo y sedición a mi filantropía. ¡Qué dolor, señor excelentísimo, que no pueda vuestra excelencia contestar a la razón con razones, sino con sarcasmos y dicterios! Buena dicha es, por cierto, tener que combatir de tan raro modo a la verdad y a la justicia, despreciándola, más por sostener un partido marcado por todas sus fases con el sello de la iniquidad. Sea tarde o temprano, el septentrión de América debe separarse de España, aunque pese al tiranismo, y yo estoy persuadido, según lo que palpo, de que para concluir mi obra no necesitaré de los socorros que puedan franquearme las naciones extranjeras con quienes he cuidado de entablar relaciones. Azcárate, Iturbe y Casa, que formaron parte del entramado social al que nos hemos referido, fueron testigos de cómo el 27 de septiembre de 1821 Iturbide ingresó con éxito a la Ciudad de México y redactó el texto que publicó la Gaceta el día 29. Mexicanos, ya estáis en el caso de saludar a la patria independiente como os anuncié en Iguala. Ya recorrí el inmenso espacio que hay desde la esclavitud a la libertad y toqué los diversos resortes para que todo americano enseñase su opinión escondida, porque en uno se disipó el temor que los contenía, en otros se moderó la malicia de sus juicios, y en todos se consolidaron las ideas, y ya me veis en la capital del imperio más opulento, sin dejar atrás ni arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desconsoladas, ni desgraciados hijos que llenen de execraciones al asesino de su padre. Por el contrario, recorridas quedan las principales provincias de este reino y todas uniformadas en la celebridad. Han dirigido al ejército trigarante vivas, expresivos y al cielo votos de gratitud. Estas demostraciones daban a mi alma un placer inefable y compensaban con demasía los afanes, las privaciones y la desnudez de los soldados, siempre alegres, constantes y valientes. Ya sabéis el modo de ser libres, a vosotros toca señalar el de ser felices. De tiempo en tiempo, haced una memoria de vuestro amigo Iturbide. Las palabras de Iturbide dirigidas al virrey y las expresadas en este mensaje, poco mencionadas en la historiografía mexicana, son reveladoras de la comunión de su autor con los principios ilustrados promovidos por la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, el amor patrio, la aspiración de la felicidad para la humanidad entera. La hazaña del trigarante de lograr la independencia en unos meses, sin intervención de extranjeros y sin arroyos de sangre, ni campos talados, ni viudas desoladas, ni desgraciados hijos, se explica por la eficiente interacción de las redes o entramados sociales transoceánicos influidos por las luces resplandecientes a principios del siglo XIX. Para concluir, solo quiero decir algunas palabras sobre la Sociedad Económica Mexicana de Amigos del País. Apenas instalada la Junta Provisional Gubernativa, en la sesión del 11 de febrero de 1822,
fue presentada la iniciativa de Iturbide de fundar la Sociedad Económica de Amigos del País, para involucrar a los letrados y ya experimentados en las ciencias y artes útiles en el fomento de la economía, la ciencia y la cultura. El oficio del Ministerio de Relaciones, acompañando los estatutos de la Sociedad Económica Mexicanos de Amigos del País, fue turnado a la Comisión de Relaciones Interiores. 3 días después, el 14 de febrero, fueron aprobados en la misma Junta, en lo general, los estatutos de la Sociedad Económica Mexicana de los Amigos del País. 3 días más tarde, Iturbide, en una carta firmada en Cuernavaca, convocó a la primera Junta de la Sociedad, que habría de tener lugar en el Salón de la Regencia de este palacio. Además de invitar al arzobispo Fonte, le solicitó que eligiera socios del clero y curas de la capital. La sociedad estaba ya en funciones días después de la coronación de Iturbide como emperador. Iturbide debió conservar en su memoria las experiencias de los socios de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País en su ciudad natal, Valladolid. ¿Acaso pudo apreciar en la biblioteca de su padre los extractos de la Real Sociedad Vascongada? Debió conocer de voz de su padre el interés de los vallesolitanos por fundar una sociedad de amigos del país en pro de la prosperidad y bienestar en su región. Iturbide encomendó a los primeros miembros de la sociedad mexicana un documento rector para la fundación de sociedades económicas en las principales ciudades, tales como Puebla, Arizpe, Durango, Oaxaca, Zacatecas, Guatemala, San Luis, Chiapas, Monterrey, León de Nicaragua, Saltillo, Honduras, Guanajuato, San Salvador, Mérida y Chihuahua. Se deberían tomar en cuenta objetivos y realizaciones de las sociedades europeas y en particular de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. La comisión ofreció un cuidadoso análisis de las ventajas de los valles de Toluca y Cuernavaca para la agricultura, la ganadería y la industria. Mencionó la riqueza de peces en las costas, en especial la sardina, la explotación de la sal, se apreció favorable en su relación con el beneficio de los metales. Se sugirieron como campo fértil para el tráfico mercantil las costas del Pacífico, de Acapulco hasta las Californias, así como el fomento de la pesca de la ballena entre Acapulco y Cabo San Lucas. Se propuso la conveniencia de hacer la cabecera de un obispado en Chilapa, en donde el abandono es mucho y la disciplina eclesiástica desconocida. Entonces, los feligreses de la jurisdicción estaban atendidos por párrocos de 4 diócesis: México, Puebla, Valladolid y Guadalajara. El 6 de julio de 22, la comisión presentó a Iturbide el dictamen para el establecimiento de sociedades económicas en las capitales de las intendencias. Este texto puede considerarse como el plan rector del imperio para impulsar la educación en el ánimo de desterrar la ignorancia y lograr, mediante la recuperación económica, la prosperidad de la joven nación y la felicidad de sus habitantes. En lo general, las sociedades de amigos del país habrían de organizarse de acuerdo a los estatutos de la de México. Los jefes políticos deberían formar sociedades con unos de los diputados de la Diputación Provincial, el obispo, un canónigo elegido por el cabildo eclesiástico, un regidor nombrado por el cabildo de la ciudad. El fin principal de las sociedades debían ser promover la ilustración pública, tanto en la mejora de las ciencias como de las artes y de la industria. Tendrán muy particular cuidado en velar por el establecimiento de escuelas de primeras letras, en donde no las haya y en donde existan, de que los maestros sean hombres buenos, peritos en su arte, y de que los niños se les instruya en los principios de la religión, se les enseña a leer, escribir, contar, las 4 reglas, las gramáticas de nuestro idioma, y se les eduque con esmero, influyéndoles el aseo de sus personas y el trato político entre ellos mismos. Las sociedades deberían establecer cátedras. En la sociedad mexicana se pensó en las de orden público, humanidades, matemáticas, comercio, economía, lengua francesa, inglesa. Estas también se consideraron para Puebla, Guadalajara, Durango, Valladolid, Oaxaca, Mérida, Guatemala, Chiapas, Nicaragua y Honduras. En Veracruz deberían establecerse cátedras de navegación, comercio y economía. En Guanajuato y en Zacatecas las de minería, agricultura y economía. En Chihuahua la de minería
y Economía, en Querétaro la de Agricultura, Economía y Comercio, y en Campeche la de Pilotaje para el sostenimiento de las sociedades, se consideró disponer de las rentas eclesiásticas. Otro ingreso podría ser el de vacantes, el producto de las plazas desocupadas que no se proveían durante un año. La Sociedad Económica Mexicana funcionaba aún en el año 23. Lo sabemos porque Wenceslao Barquera convocó a la junta celebrada el 13 de enero de 23 en las casas del Ayuntamiento de México. Hay testimonio de la existencia de sociedades de amigos surgidas ante la iniciativa del emperador, la del Guatemala, que fue fundada por el oidor Jacobo de Villaurrutia durante su estancia en esa plaza, la Sociedad Económica de Amantes del País de Chiapas, creada por Matías de Córdoba en 1819. Esta sociedad realizó sus primeros trabajos de reconocimiento del territorio chiapaneco e introdujo la imprenta en esa ciudad. La Sociedad Patriótica de Nueva Galicia fue fundada en 1821, también acorde a la Real Sociedad. Por último, ya para casi terminar, me parece muy pertinente hacer mención a la Imperial Orden de Guadalupe como un instrumento también de cohesión sobre los proyectos de la naciente nación, ¿no? Fernando VII en la península ibérica, con motivo de premiar a los que habían participado en la liberación de España respecto a la intervención francesa, la intervención napoleónica, aprobó la creación de la Real Orden de Isabel la Católica en 1815. Iturbide, un poco siguiendo este modelo, propuso la creación de la Imperial Orden de Guadalupe para condecorar a los individuos que la Junta Provisional en México definieran como partícipes, como individuos, como héroes del movimiento de emancipación. En los distinguidos se puede apreciar un talante semejante a los miembros de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País, en cuanto concierne a su visión ilustrada y a su deseo de contribuir al progreso y al bienestar general de la población. Se había de premiar con esta distinción el valor y las virtudes de aquellos que todos lo sacrificaron por elevar a la patria al alto rango que hoy obtiene y que se dedicaran en lo sucesivo a contribuir a sus glorias y esplendor. Entre los condecorados estuvieron los principales actores de la emancipación y los líderes que habrían de conducir la nación durante las primeras décadas de su independencia. Fueron 244 individuos, los distinguidos. El gran maestre de la orden era Iturbide, 4 de los caballeros grandes cruces fueron los miembros de su familia, 5 fueron del clero, entre estos los prelados de Guadalajara, Guatemala, Nicaragua y Puebla. Hubo 30 individuos distinguidos como caballeros, entre ellos los secretarios y los consejeros de Estado, los miembros de la Cámara del Imperio, los altos mandos del ejército trigarante y varios individuos de la nobleza. Hubo luego también 97 miembros numerarios y 105 supernumerarios. Muchos de los condecorados formaron parte de los entramados políticos, militares, económicos e intelectuales que configuraron las instituciones del México nacional. Con el declive de Iturbide, la Imperial Orden se canceló y fue restablecida más tarde por Santana, después de nueva cuenta por Maximiliano de Habsburgo. Y quiero, por último, referirme al Instituto de Ciencias, Literatura y Artes como una organización también que puede mostrar la cuestión de las redes intelectuales ya en el México independiente. Este instituto podría considerarse como una vía para apreciar la continuidad de los entramados intelectuales en las primeras décadas del México como nación independiente. Fue fundado el 2 de abril de 1826 en el aula mayor de la Real, ya no de la Real Universidad, ¿no? Ya de la Universidad Nacional. Suntuosamente adornada y el concurso de los más selectos ilustrados fue al mismo tiempo bastante numeroso.
Entre los objetivos del instituto se promovió fomentar las ciencias, las letras, las artes, los mismos propósitos que años antes había asumido la Sociedad Mexicana de Amigos del País. El instituto contó con 50 socios de número, 39 corresponsales en los estados de la República y 22 socios extranjeros, 83 socios honorarios. Entre sus fundadores estuvieron algunos de los firmantes del Acta de Independencia, que fueron distinguidos también con la Imperial Orden de Guadalupe. De cada sociedad mencionada, el objetivo de contribuir al bienestar y al progreso mediante el empleo de las ciencias y artes útiles fue una constante. Sus miembros constituyeron entramados afines a la Ilustración y, no obstante la inestabilidad que prevaleció en los primeros años del México nacional, impulsaron el desarrollo económico y cultural y fueron gestores de instituciones que se sumaron a estos fines. En 1830, por ejemplo, en la ciudad de Puebla, se fundó una sociedad patriótica para el fomento de las artes. El año siguiente fueron impresos los estatutos de la Sociedad Económica de México, en la que se estipuló creación de 3 comisiones: agricultura, industria y artes y fábricas y oficios. Para concluir, debo decir que los miembros de estas sociedades fundadas en el México nacional tuvieron un papel protagónico en la construcción y desarrollo de nuestra cultura. Formaron los cimientos culturales del México del siglo XXI.